5.1.2 Justicia. Jurisdicción especial para la paz. Primero, principios básicos del componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. 1. Los Estados deben tener el juicio de atender a los derechos de las víctimas y con la misma intensidad la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su alcance. La paz, como producto de una negociación, se ofrece con una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional de los derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligada a alcanzarlo. 2. Los objetivos del componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición son satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia y ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante este que supongan graves infracciones del derecho internacional humanitario y graves violaciones de los derechos humanos. 3. Un paradigma orientador del componente de justicia del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición es la idea de que la comunidad política no es solo una unión de coetáneos, sino también un vínculo entre generaciones que eslabonan en el tiempo. La justicia es prospectiva en cuanto considera que una época influye ineluctablemente sobre las posteriores. Se trata de una justicia prospectiva, respetuosa de los valores del presente y a la vez preocupada por acabar con conflictos que no deben ser perpetuados, en aras de la defensa de los derechos de las futuras generaciones. 4. El Estado tiene autonomía para conformar jurisdicciones o sistemas jurídicos especiales, derivado de lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas sobre la soberanía y la libre autodeterminación de las naciones, y de lo establecido en los principios del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional penal. 5. En el ejercicio de dicha autonomía aceptada y reconocida por el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado puede apreciar y evaluar la complejidad, duración y gravedad del conflicto armado interno, con el fin de diseñar y adoptar los mecanismos de justicia para lograr la paz dentro del respeto a los parámetros establecidos en el derecho internacional, en especial la garantía de los derechos humanos. 6. Resarcir a las víctimas está en el centro del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito en La Habana el 26 de agosto del 2012. En toda actuación del componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, se tomarán en cuenta como ejes centrales los derechos de las víctimas y la gravedad del sufrimiento infligido por las graves infracciones al derecho internacional humanitario y las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto. Tales violaciones causan daños graves y de largo plazo a los proyectos de vida de las víctimas. Deberá repararse el daño causado y restaurarse cuando sea posible. 7. Asimismo, las consecuencias de tales violaciones son más graves cuando son cometidas contra mujeres o cuando se trata de víctimas pertenecientes a los grupos más vulnerables, sujetos de especial protección que merecen una reparación y protección especial, entre ellas los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicamente diferenciados, los campesinos, los más pobres, las personas en condición de discapacidad, las personas desplazadas y refugiadas, las niñas, niños y adolescentes, la población LGBTI y las personas de la tercera edad. 8. El funcionamiento del componente de justicia dará énfasis a las necesidades de las víctimas mujeres, niños y niñas, quienes sufren de manera desproporcionada y diferenciada los efectos de las graves infracciones y violaciones cometidas con ocasión del conflicto. Las reparaciones deben responder al llamado de las Naciones Unidas que todo acuerdo de paz debe adoptar una perspectiva de género, reconociendo las medidas de reparación y restauración, el sufrimiento especial de las mujeres y la importancia de su participación activa y equitativa en el componente de la justicia del sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición. 9. El componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, denominado Jurisdicción Especial para la Paz,
Es una jurisdicción especial que ejerce funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al derecho internacional humanitario o graves violaciones de los derechos humanos. Entrará en vigor en los términos establecidos en el acuerdo final. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor. 10. A la terminación de las hostilidades, la amnistía para los rebeldes únicamente estará condicionada a la finalización de la rebelión de las respectivas organizaciones armadas y al cumplimiento de lo establecido en el acuerdo final, sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos 23 y 27. La finalización de la rebelión a efecto de acceder a la amnistía o indulto se definirá en el acuerdo final. 11. En los demás casos no amnistiables ni indultables para la definición de la situación jurídica o para recibir y cumplir las sanciones previstas por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, es necesario reunir las condiciones que sobre verdad y reparación y no repetición se establezcan en el mismo, cuando se hayan puesto en funcionamiento todos los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. 12. La responsabilidad de los destinatarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición no exime al Estado de su deber de respetar y garantizar en pleno goce de los derechos humanos y de sus obligaciones conforme al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos. 13. Para acceder al tratamiento especial previsto en el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. Se entiende por tratamiento especial las sanciones propias y alternativas previstas en el numeral 60. 14. Todas las actuaciones en el componente de justicia, de conformidad con las reglas aplicables a la Jurisdicción Especial para la Paz, respetarán los derechos fundamentales del debido proceso, defensa, asistencia de abogado, presunción de inocencia y la independencia e imparcialidad de los magistrados de las salas y secciones, así como los integrantes de la unidad de investigación y acusación. Todas las decisiones judiciales sobre las responsabilidades y sanciones de personas serán debidamente motivadas y fundamentadas en pruebas confiables y admisibles ante tribunales de justicia. Las resoluciones y sentencias de las salas y secciones pueden ser recurridas en reposición o apelación a solicitud del destinatario de las mismas. 15. El funcionamiento del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición es inescindible y se aplicará de manera simultánea e integral a todos los que participaron directa e indirectamente en el conflicto armado, y sus decisiones ofrecerán garantías de seguridad jurídica a todos los anteriores. Su ámbito de aplicación está determinado por lo señalado en los numerales 9 y 32. En caso de que con posterioridad a la firma del acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, se aprobarán leyes o normas que al otorgar tratamientos diferenciados a agentes del Estado o a otras personas por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, fueran combatientes o no combatientes, provocaran que los anteriores sean excluidos de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, o tuvieran como resultado la inaplicación de dicha jurisdicción o la inaplicación de las condiciones referidas a las sanciones que se recogen en el presente texto respecto de dichas personas. El Tribunal Especial para la Paz ejercerá su jurisdicción preferente en las materias de su competencia conforme a lo establecido en este documento.
16. El Estado garantizará la autonomía administrativa y la suficiencia y autonomía presupuestal del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y en especial del componente de justicia. Se creará una Secretaría Ejecutiva que se encargará de la administración, gestión y ejecución de los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz, bajo la orientación de la presidencia de esta. La Secretaría podrá entrar a funcionar con suficiente antelación para garantizar de que esté disponible desde su inicio la infraestructura de la Jurisdicción Especial para la Paz. El Estado establecerá mecanismos económicos y financieros para la ejecución oportuna y eficaz de los recursos, que podrán provenir de las diferentes fuentes nacionales e internacionales. La designación de la Secretaría Ejecutiva se hará mediante el mecanismo que determinen las partes en el proceso de conversaciones, debiendo reunir amplia experiencia en administración y altas calidades morales.